Hola, me da mucho gusto estar con ustedes. Varios hermanos de nuestra iglesia pues han compartido estos mensajes, punto de partida, y la verdad es que han sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Ha sido desde el principio, todos estos temas han sido de mucha bendición y pues ahora estamos en lo último, ya en el epílogo, se puede decir. Estamos viendo ahora, vamos a ver el tema 7 y el tema 8 de punto de partida. Es, por ejemplo, el primer tema va a ser la fe, voy a compartir con ustedes la fe, y el segundo es sobre una invitación, así que pues nos da mucho gusto que se hayan conectado con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de la fe, que es tan importante, este tema tan increíble, tan interesante, y creo que hemos llegado a entender que la fe no es un concepto religioso. Yo creo que todos tienen fe, incluso hasta los ateos. Los ateos piensan que solo los creyentes tenemos fe. No, también ellos tienen fe, porque fe es creer en lo que no se ve, en lo imposible muchas veces. Y ellos tienen más fe que nosotros, porque hay que tener más fe el no creer en Dios que creer en Dios. No hay una evidencia de no creer en Dios, no tenemos evidencia. Tampoco tenemos mucha evidencia de creer en Dios, pero nosotros sí tenemos una confianza en Jesucristo. Y creemos que realmente esa es la base de nuestra fe, Jesucristo. Y hoy voy a hablar acerca de lo que significa la fe. La fe es un concepto, es una fuerza poderosa que hace que se logren proyectos grandes. Comienzan en la mente de un ser humano, de una persona, y se cristalizan y se hacen cosas increíbles. Increíbles solamente porque tuvieron fe. Fe es imaginarte, fe es tener un concepto, fe es comenzar a tener un proyecto en tu mente y que puede hacerse realidad. Eso es fe, es la fuerza más poderosa de la humanidad, porque esto ha impulsado a muchas personas a hacer grandes inventos y a elaborar grandes proyectos, grandes inventos, proyectos, cosas increíbles que tú no te imaginas que pueden existir, han existido entonces en la mente del ser humano y comienzan como un proyecto de fe. Y entonces nosotros no podemos concebir una vida sin fe, porque fe es imaginarte, proyectar algo que no existe, por ejemplo, algo que tú tienes que hacer y que finalmente haces. Pero la historia del cristianismo es diferente. La fe en Dios es diferente. Es totalmente diferente. Porque, por ejemplo, las religiones se basan en un personaje religioso que fundó ese grupo, dejó sus enseñanzas y esa persona muere y bueno, comienzan a seguirle miles y hasta millones de personas. Pero Jesucristo es muy diferente. La realidad es que nosotros no seguimos las ideas de una persona llamada Jesús. Nosotros creemos en una persona llamada Jesús, que incluso nosotros creemos que está vivo. En las demás religiones no. Esa persona muere, ese líder religioso o político, por ejemplo, muere y deja sus enseñanzas escritas, o la escriben sus discípulos. Y ahí se acaba todo. Y se forma un nuevo movimiento, una nueva doctrina. Pero con Jesucristo es muy diferente. Jesús no nos llamó a creer solamente en Él, sino a seguirle. No por sus ideas, sino por lo que Él es. Jesús va más allá de una religión, una filosofía, un concepto, una doctrina. Jesús nos llama a creer en Él. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que Jesús es el centro de la fe, que cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios, algo sucede en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús habla de esa manera? Porque según la Biblia, Jesús representaba a Dios. Incluso Él mismo decía
que era Dios. En Juan capítulo 10, versículo 30 dice, el Padre y yo somos uno. Juan 14, 9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estas declaraciones hizo que la gente, que los religiosos judíos de su tiempo, lo declararan como un blasfemo. ¿Cómo es posible que este hombre diga esas palabras? Entonces, ¿cómo comenzamos a ser seguidores de Jesucristo? ¿Cómo comenzamos a tener fe? Bueno, realmente la fe verdadera, como nosotros la concebimos, es depositar nuestra confianza en Jesucristo. Así que la fe comienza con una declaración. Como le dijo Pedro a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 16, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, ¿cómo comenzamos a tener fe? Declarando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Realmente la fe no es, según lo que nos enseña la palabra de Dios, no es creer algo, imaginarse algo, llevar a cabo un proyecto. La fe, según la Biblia, es creer en Jesucristo. Para nosotros eso es la fe, creer en Jesucristo. Tener una revelación de quién es el Hijo de Dios. Ahí comienza la fe. Y precisamente este tipo de fe es muy fuerte y muy poderosa. Es tan fuerte que Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo daré. ¿Se imaginan ustedes cómo es esta fe tan fuerte? Más que la fe intelectual, más que la fe de creer que nosotros podemos emprender grandes cosas. La fe en Jesús es más poderosa. Juan el Bautista lo dijo, que él era el Cordero de Dios. Y también los hermanos de Lázaro lo creyeron, aunque al principio no fue así. Y Jesús les tuvo que contestar de esta manera. En Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Imagínense ustedes que cuando nosotros depositamos nuestra confianza total y completa en el Hijo de Dios, realmente comenzamos a tener una fe hasta cierto punto sobrenatural que impresiona a las demás personas. Aún a nosotros mismos nos impresiona, porque comenzamos a vivir de una manera diferente a como vivíamos antes. Este es el resultado de poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, seguirá viviendo. Es una declaración sorprendente. ¿Por qué? Se lo dijo a unos judíos, a Marta y a María, los hermanos de Lázaro, cuando Jesús resucitó a Lázaro. Se los dijo a unos judíos. ¿Por qué se los dijo? Porque ellos tenían su esperanza que cuando murieran iban a resucitar para estar con el Señor en el reino de Dios. Y Jesús dijo, no es necesario que mueras para poder disfrutar la presencia de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Es decir, tú puedes disfrutar la presencia de Dios desde el momento en que me conoces. Qué interesante, qué increíble y qué sorprendente son estas declaraciones de Jesús. Tú puedes disfrutar la vida de Dios, el cielo en la tierra, cuando tú me conoces. Por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, seguirá viviendo. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes disfrutar la vida de Dios en esta tierra. No necesitas morir para disfrutarla. Necesitas resucitar, morir y resucitar para disfrutar la vida de Dios. La puedes disfrutar desde el momento que conoces a Jesús. ¡Qué increíble declaración! ¿No crees tú? Entonces,
sigamos adelante. Cristo nos dice, yo soy la verdad. Cristo dice, yo soy la verdad. Él no dice, yo les indico el camino que deben de seguir. Yo les indico la verdad. No. Él mismo dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino. Qué interesante declaración. Cuando Jesús muere, nadie era cristiano, por supuesto. Eran muy pocos, por supuesto, pocos cristianos. O sea, sí, eran pocos los seguidores de Jesús. E incluso hasta huyeron cuando Jesús muere. Pero algo que nos enseña Jesús, hay algo más que seguir las enseñanzas de Jesús. Porque si usted lee el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que los apóstoles no predicaban las enseñanzas de Jesús. Había algo más que esto. Había algo más que predicar las enseñanzas de Jesús. Porque estaban siguiendo algo más extraordinario. Porque Jesús resucitó. Y aquí hay algo muy especial. La resurrección de Cristo tiene algo muy especial. Porque hasta la fecha ningún hombre, históricamente hablando, ha muerto y ha resucitado y que haya seguido viviendo, como dice la Biblia, que Jesús sigue viviendo, claro, a la diestra del Padre. Hasta la fecha, históricamente hablando, ningún hombre ha resucitado, más que Jesús. Entonces ese acontecimiento, históricamente hablando, porque esto es algo histórico, trascendió de tal manera que la predicación de los apóstoles no era las enseñanzas de Jesús, sino la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo ha sido el milagro más grande que ha pasado, históricamente hablando, en un movimiento religioso, la resurrección de Cristo. Y que este acontecimiento es capaz de transformar la mente de los seres humanos. Si no hubiera habido resurrección, no hubiera habido un cambio, no hubiera nacido la iglesia. La iglesia no tuviera ahora más de 2,000 millones de seguidores. Hubiera quedado como una pequeña secta, un pequeño grupo. Pero la resurrección de Cristo es la piedra angular del cristianismo, porque a partir de su resurrección nació la iglesia y comenzó a expandirse por todo el Imperio Romano y por toda Asia, por todo el Oriente Medio. La fe cristiana no es ciega, por lo tanto. La fe es poner tu confianza en Jesús. ¿Sí me explico? O sea, la fe cristiana no es una religión, no es seguir a un hombre que murió. No, la fe es seguir a aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá eternamente. Así que la fe no es ciega, no es simplemente creer, ya creo y ya. No, es algo extraordinario. Creer en Cristo es algo extraordinario. Ahora, seguir a Jesús requiere fe, por supuesto. Específicamente poner nuestra confianza en Jesús no en sus enseñanzas, sino en la persona. Seguir a Jesús y poner nuestra confianza en la persona de Jesús. El fundamento del cristianismo no es una lista de creencias o ideologías. Es la confianza en una persona en particular, es tu confianza en Jesús. ¿Por qué nosotros hemos puesto nuestra confianza? La verdad, históricamente hablando, ¿por qué creemos en la resurrección de Jesús? Pues precisamente primero porque la Biblia lo dice, pero además hubo testigos, Mateo y Juan, que lo dijeron. Los cristianos creen porque Lucas, un médico del primer siglo, lo creyó y lo escribió en su evangelio. Y también, históricamente hablando,
Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, se hizo creyente cuando tuvo un encuentro con Jesús. Y nosotros creemos en la resurrección de Cristo porque esto es algo histórico, porque los discípulos lo creyeron, porque Pablo lo creyó cuando tuvo un encuentro con Jesús en Damasco. Nosotros por eso creemos en la resurrección de Cristo. Y los cristianos del primer siglo también creían en la resurrección de Cristo y lo predicaban. Ahí está en el libro de los Hechos, que predicaban que Cristo había resucitado y que Él era el Mesías y que se arrepintieran y que creyeran a las buenas nuevas del mensaje de Jesucristo. Y muchos de ellos fueron precisamente martirizados y llevados incluso metido al Coliseo para ser muertos por los leones, y los crucificaban en la Vía Apia en Roma. Así se llama ese lugar donde los ponían. La Vía Apia era una carretera, era una avenida, y a los dos lados crucificaban a los creyentes por haber creído en Jesús. Pero ¿por qué lo permitían? ¿Por qué morían por sus... No eran por sus ideales, no era por la filosofía, no era por la doctrina de Jesús, era por Jesús mismo, porque creían en Jesús. Por eso fueron muertos. Pero ¿cuál fue la fuerza? ¿Qué es lo que los impulsaba a morir por su creencia? Bueno, que ellos tenían una esperanza, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de que había sido transformado su corazón y de que iban a heredar el reino de Dios, de que estaban seguros de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, y que iban a estar en un lugar llamado reino de Dios, como se lo dijo Jesús al ladrón en la cruz. Jesús se lo dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso fueron capaces de incluso sufrir la persecución. Fueron capaces de sufrir y morir por Cristo. Esos testigos pagaron un alto precio por su fe. Fíjense, amigos, que la palabra testigo en griego quiere decir mártir. Qué interesante, ¿verdad? Testigos de Jesucristo en griego quiere decir mártir de Jesucristo. Así que pagaron un alto precio porque ellos entendían que valía la pena entregar su vida a Él. Entonces, necesitamos poner nuestra confianza en Jesús. No en sus enseñanzas. Claro, hay que leer su palabra, hay que entenderlas, hay que estudiarlas, pero más que poner nuestra confianza en sus enseñanzas, poner nuestra confianza en Jesucristo, en una persona, en un hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios. Esto es el fundamento de nuestra fe, poner nuestra confianza en Jesús. Muy bien, qué bueno que seguimos ahora y vamos a hablar del segundo tema. Ya vimos que hay que poner nuestra confianza en Jesús, que eso es fe para nosotros. Poner nuestra confianza en Jesús, eso es fe en una persona que murió, que vivió, que murió, pero que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y que nos ha dado esperanza de vida. Cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero oyen, algo más que quiero compartir con ustedes. La siguiente lección, que es la última lección de punto de partida, se llama una invitación. Después de haber creído en Jesús, Jesús no te deja solo. No te dice: pues ya creíste en mí, pues qué bueno, pues nos vemos, adiós, hasta luego. No, Jesús no te ha dejado solo. Él está contigo, Él lo ha prometido. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero ha levantado una institución llamada iglesia, más que institución, más que una religión,
Él levantó una iglesia. Ahora tienes un por qué vivir y entender y comprender por qué estás aquí en este mundo, porque de pronto has descubierto un sentido más profundo de la vida. Cuando tú aceptaste a Jesús, algo sucedió en tu vida. De pronto comenzaste a sentir mucho amor en tu corazón. ¿Y a quién le vas a dar ese amor? Por supuesto a tu familia cercana. Pero hay algo más que todo esto. Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y te ha dado mucho amor con un propósito de ponerte en un lugar llamado iglesia. Eclesía, los llamados de afuera. Y quiero que entendamos algo. Tú tienes un propósito de ahora que conociste a Jesús. Juan capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, yo los he escogido a ustedes y los he encargado que vayan y den mucho fruto y ese fruto permanezca. Fíjense nada más. El Señor nos escogió no solamente para ser sus discípulos, para ser sus seguidores, sino que también para que practiquemos y hagamos algo que Él nos está mandando a hacer. Dice que den mucho fruto. Jeremías 29:11, ya lo habíamos leído en el Antiguo Testamento. El profeta Jeremías dice estas palabras, que son palabras de Dios. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, cuando tú le entregaste tu vida a Jesús, hubo algo interesante. Esos frutos y talentos que ya tú tenías se mezclaron con el propósito de Dios para que tú le sirvas. ¿Cómo ves? Esos dones y talentos con los cuales tú naciste, esas aptitudes que tú ya tenías, se mezclaron con el propósito de Dios para que tú comiences a dar mucho fruto. Por eso, la iglesia no es simplemente una reunión. Dios tenía planeado desde antes de la fundación del mundo de enviar a su Hijo, pero no solamente enviar a su Hijo, sino tener una familia llamada iglesia. Porque la palabra iglesia, desde nuestra perspectiva, no es simplemente una reunión de creyentes, una asamblea. Es algo más que eso. Por supuesto, es más que un término la palabra iglesia. Es la formación de la familia de Dios en esta tierra. En aquel tiempo la palabra iglesia quería decir un grupo de personas que se reunían para gobernar una ciudad. Ese era el concepto del mundo grecorromano. Un grupo de personas que se reunían para gobernar una ciudad. Una asamblea, un grupo de personas, etc. Jesús toma el término eclesía, iglesia, que se usaba en aquel tiempo, para referirse al cuerpo de Cristo, a la extensión del propósito de Dios, para que los planes de Dios se cumplan en este mundo. Es decir, Jesús se fue, mandó su Espíritu Santo, pero Él fundó la iglesia para que la iglesia siga enseñando la palabra de Dios. Por eso le dijo Jesús a Pedro, ¿quién dicen que soy yo? Le preguntó Jesús a Pedro. Y Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir iglesia? Por supuesto. ¿Qué quiere decir cuando el Señor le dice,
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que cuando tú confiesas a Jesús como tu Salvador, ahí comienza la iglesia, el pueblo de Dios. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un local. La iglesia somos nosotros, los creyentes, que nos reunimos y que tenemos que reunirnos. Porque el Señor dice en su palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar junto a los hermanos en armonía. Entonces Jesús no nos deja huérfanos, nos injerta en una asociación, en una sociedad, en un grupo, en una familia llamada iglesia. ¿Y sabes qué? Que Dios tiene planes para esa iglesia. Porque ahora ya no somos enemigos o extranjeros o desconocidos por Dios. Ahora somos conocidos por Dios. Es decir, la iglesia tiene impacto en esta sociedad, en este mundo. Pero el impacto es fuerte, es poderoso. Porque Jesús lo dijo, si 2 se pusieran de acuerdo de algo aquí en la tierra, será hecho en el cielo. Si la iglesia cuando se reúne tiene impacto en el reino de Dios, en el reino de las tinieblas, y puede transformar esta sociedad. Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 19, por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Así que nosotros no somos simplemente un grupo por ahí perdido, una religión más. No, de ninguna manera. Somos la representación de Cristo en este mundo. Somos la extensión de los propósitos de Dios en este mundo. Y Dios nos ha dado una comisión y una misión. Y cuando la iglesia comienza a crecer y cuando comienza a manifestar el nombre del Señor y a hacer su voluntad, queridos, comienzan a suceder cosas extraordinarias en esta sociedad. Por eso Jesús nos llamó muchas veces, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Cuando la iglesia comienza a levantarse y a servir y a dar fruto, como dice el Señor, comienzan a suceder cosas extraordinarias a nuestro alrededor. Porque somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tenemos diferentes talentos. Los talentos naturales se funden con los talentos sobrenaturales y comenzamos a transformar de raíz la sociedad. Dice aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 4 al 9, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17 dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Entonces, tú has tenido un punto de partida. Has conocido a Jesús. Has nacido de nuevo. Pero el Señor te ha puesto en una congregación. Somos ahora la familia de Cristo. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces somos no solamente una iglesia, un grupo, somos también la familia de Cristo y somos adoptados como hijos, porque los únicos que eran hijos de Dios eran los judíos, pero ahora nosotros somos adoptados hijos en la familia de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios.
Así que nosotros somos la familia de Dios, el pueblo de Dios, y hemos formado un hogar. Y ahora el Señor te ha puesto en una familia. Y esa familia se llama Vino Nuevo. ¿Cómo ves? Jesucristo prefirió morir por ti que vivir sin ti. Por eso murió en la cruz, para darte vida y para injertarte en una familia. Hay muchas familias alrededor del mundo, millones de familias cristianas. Pero ahora que tú has conocido a Jesús, Él te ha injertado en una familia llamada Vino Nuevo. ¿Cómo ves? ¿Y por qué te injerto en una familia llamada Vino Nuevo? Para que sigas el camino, para que seas entrenado, para que conserves tu fe, para que no te desvíes. Y te puso pastores, como mi esposa, como Aviv, como Pamelita, como yo, para que permanezcas firme en la fe. Y te puso en esta iglesia. Y Dios en su misericordia te alcanzó y te llamó. Quizá hay muchas iglesias aquí, en este lugar, en esta localidad. Pero Dios te injertó en este lugar. Tú tienes ahora una nueva familia, la familia de Cristo, y tienes que congregarte. Y quiero decirte lo que nosotros hemos aprendido y lo que hemos enseñado, cuál es nuestra visión. Porque nuestra visión es ganar almas, familias para Cristo. Por eso nuestra visión se puede resumir de esta manera. Recuérdalo siempre. Somos una iglesia atractiva que alcanza familias para Cristo. Ahora tú eres parte de esta familia. Una vez más, bienvenido. Qué bueno que estás en esta familia. Bienvenido a tu casa. Nos alegramos mucho que estés aquí con nosotros. Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Me gustaría seguir hablando más. Es muy largo este tema. Fueron 2 temas, el 7 y el 8. Ya estamos en el resumen, en lo último. Y nos dio mucho gusto que te hayas conectado con nosotros y te esperamos en nuestra iglesia como cada domingo para que sigas recibiendo la palabra de Dios y sigas edificándote y sigas creciendo en la gracia de Dios. Que Dios te bendiga.